Y, y bueno, yo creo que definitivamente lo mencioné hace unos días en una charla. Cuando una persona, cuando un consumidor de drogas o cuando un alcohólico toca fondo, cuando el consumidor de drogas llega a la sobredosis y termina hospitalizado en urgencias a punto de morir por una sobredosis y se salva, comienza el proceso de recuperación. Decide de pronto apartarse de las drogas, entrar a un tratamiento. Yo pienso que Gustavo Petro es esa sobredosis, es esa tocada de fondo. Y después de eso, no podemos caer más bajo. ¿Qué más bajo que tener a Gustavo Petro en la presidencia? Yo pienso que Colombia, después de esta tocada de fondo, va a comenzar a surgir, Bernardo. Hay un punto que quizás le falta mayor análisis riguroso en Colombia y seguramente también en el exterior. Y es que cuando Juan Manuel Santos restableció o abrió, digamos, a tener relaciones con Palestina, nunca se pensó que en la llegada de Petro se fuera a dar todas estas expresiones Mm. de solidaridad con Palestina. Y yo sí lo que creo es que el pueblo colombiano no le interesa a Palestina. Con todo respeto lo digo, no porque tenga que hacer una crítica o no a esta nación. Lo cierto es que nosotros siempre, nuestro aliado natural nuestro fue Israel y queremos que siempre lo sea. Pero en las circunstancias en que se dio con todo este manejo que quiso tener una figuración internacional, quiso ser parte del tema de la discusión con Gaza, de si se iba o no a firmar la paz allí, con lo que se hizo, que no fue invitado y que se le vio la ira y la rabia que tiene. ¿Usted no cree o no siente, objetivamente tratando de analizarlo y ver, que toda esa invocación a los palestinos, esas banderas que sacan y todo, han hecho provocar una reacción inmediatamente en Colombia de solidaridad? Primero, en exaltar nuestra bandera nacional y segundo, en que están en desacuerdo con toda esa política que quiera expresar el presidente, cuando sabido es de que tenemos que hacer que él se ocupe más de nuestros problemas internos y dejar de un lado toda esa parte en el exterior donde no va a tener figuración. Él no va a ser tenido en cuenta en ningún momento por las grandes potencias y en las discusiones que se dan, y menos ahora, por ejemplo, que viene Copenhague, el diálogo que va a haber, pues va a estar invitado. Él no va a lograr la figuración y eso lo tiene ardido como lo tiene ardido el premio Nobel que ganó María Corina Machado. Al respecto, ¿qué puedes, pues, expresar? Bueno, mira, eh, el tema de Palestina, efectivamente, cuando Juan Manuel Santos, eh, en una celebración del Día de la Independencia de Israel, eh, le dice a toda la asistencia, estábamos en el Club El Nogal y Juan Manuel Santos estaba invitado a dar un pequeño speech, y él dice que no va a reconocer a Palestina porque debe ser Palestina fruto de una negociación bilateral. Lo dijo en frente de toda la comunidad judía, de periodistas, de muchísimos invitados. Había muchísima gente en ese salón, en el Club El Nogal. Pero 3 días antes de entregar su mandato a Iván Duque, Juan Manuel Santos decide reconocer unilateralmente a Palestina, efectivamente en contra de lo que él había dicho unos mesecitos atrás. Eh, el tema del apoyo de Gustavo Petro a Palestina, de todos modos, no viene de ahí. Cuando Gustavo Petro era alcalde, declaró a Ramala ciudad hermana de Bogotá, pero todavía más atrás, cuando Gustavo Petro formaba parte de ese grupo de asesinos que mataban personas que pensaban distinto a ellos, que se conoció con el nombre de M-19, Gustavo Petro reconoce haber tenido entrenamiento en los desiertos de Libia con palestinos. Entonces, su cariño hacia las luchas armadas y el terrorismo es de vieja data. Cuando alguien recibe felicitaciones, cuando Gustavo Petro decide romper las relaciones con Colombia, es felicitado por Hamas. Cuando uno lo felicita a un grupo terrorista, alguna cosa no está bien, algún valor está trocado. Cuando uno recibe apoyo de los Houthis o recibe apoyo de Hezbollah,
algo no está bien. Entonces, yo, tocando el tema de Palestina, pues yo tengo esta bandera aquí atrás, sí. eh, entonces, de pronto la gente va a pensar que yo soy demasiado parcializado, lo cual no está mal, que uno tenga una posición, pero mi posición es muy clara. Los palestinos tienen el mismo derecho que los judíos a tener un Estado, totalmente. Pero para tener un Estado tienen que respetar algunas condiciones. Y una de esas condiciones es vivir en paz con sus vecinos. Ellos no pueden tener un Estado fundado sobre la premisa de que vamos a acabar con Israel y de que vamos a matar a todos los judíos. Esa premisa no puede existir. Yo no puedo hacer paz con alguien que no quiere hacer paz conmigo, alguien que simplemente me quiere matar. ¿Cómo hago yo paz con alguien que simplemente me quiere matar? Entonces, yo sí soy partidario de la solución de dos estados. Yo soy partidario de que los palestinos no sean dirigidos por un grupo terrorista. Cuando la gente sale y dice, Free Palestine, pues sí, Palestina tiene que ser libre, pero libre del terrorismo. Cuando en el 2005, porque acordémonos que Israel controló Gaza por varios años, pero nunca le quitó Gaza a los palestinos. Quien se había adueñado de Gaza había sido Egipto. Israel, en guerra, le quita ese territorio a Egipto. Después, en un tratado de paz con Egipto, le entrega el Sinaí y Egipto no quiere Gaza. Israel se queda en Gaza y construye en Gaza acueductos, construye en Gaza granjas agrícolas. En el 2005 se retira Israel de Gaza. Las imágenes están en internet. Soldados israelíes entraron y sacaron a la fuerza a israelíes que ya vivían en Gaza. Sí, yo me acuerdo de esas imágenes. Soldados llorando, teniendo que sacar a personas de su casa porque el gobierno había decidido entregarle Gaza a la autoridad palestina, al control de Mahmoud Abbas. En todo este intercambio de le entregamos tierras a cambio de paz. Esto está documentado, está en internet, no me lo estoy inventando. Todos los que tenemos memoria de esa época sabemos muy bien lo doloroso que fue para Israel tener que ir a sacar a los colonos que vivían en esas tierras, se les había construido casas, tener que sacarlos. Israel no solamente hizo eso, fue y vació los cementerios, trasladó las tumbas de los judíos que habían vivido en Gaza durante los últimos años y habían muerto allí, trasladó las tumbas a cementerios en Israel y dejó toda la infraestructura. Entonces se les entregó toda la posibilidad de tener un Estado. ¿Y qué hicieron con esto? Con esto lo que hicieron fue acabaron con las tuberías de los sistemas de agua para usar estos tubos para hacer cohetes. Quemaron los invernaderos, quemaron los sembrados. ¿Por qué? Porque no podían permitir la independencia económica de los gazatíes. Los señores de Hamas tienen que tener el control de qué se lleva un gazatí a la boca, porque de esa forma mantienen el control total de Gaza. Esa es la libertad que hay que buscarle a los señores de Gaza, sacar al terrorismo para que ellos puedan vivir tranquilos, puedan vivir en paz con sus vecinos. Los que conocen el mapa, ahí lo tengo atrás. Gaza está en un sitio estratégico. Primero, yo conozco el sitio, las mejores playas del mar Mediterráneo, ¿verdad? Allí se podría montar los mejores resorts del mundo, las mejores playas, los mejores atardeceres. Es espectacular. El mar Mediterráneo es famoso por la costa azul. He estado en la costa azul. No vayan. Las playas de Cartagena son mejores que las de la costa azul. Pero quieren buenas playas, las playas de Gaza. Pero hay que conseguir la paz. Entonces, si se consigue, es en el sitio donde ellos están,
cerquita del canal de Suez, eh, que comunica todo el tráfico entre Europa y el lejano oriente. Toda la carga, los carros de Japón, de Corea, de China, toda la carga que va a Europa pasa por el canal de Suez. Gaza podría ser el Singapur del Mediterráneo, pero tienen que dejar de trabajar, de crecer, de criar a sus hijos con odio. Tienen que crear un Estado que viva en paz. Y eso sería supremamente próspero, Bernardo. Ahora que se firmó ese acuerdo de cierta manera que intervino Trump, yo he notado que los gazatíes están pidiendo que regrese Israel. O sea, ellos no quieren el dominio ni de Hamas ni propiamente de los palestinos. Ellos quieren la presencia de Israel. No sé si estoy equivocado en esa percepción. Pues mira, hemos visto imágenes de cómo los señores de Hamas han ejecutado personas en la calle. Eh, yo publiqué un trino donde decía, los señores de Hamas mataron a un niño de 5 años por ser auxiliador de Israel. Los señores de Hamas no mataron a un niño de 5 años, mataron muchísima gente. Mataron entre esa gente una familia. Y esa familia tenía 2 niños. Yo me equivoqué, no era de 5, era de 4. Un niño de 4 y un niño de 6. Mataron entre las más de 200 personas que mataron en los 3 primeros días después de la firma del acuerdo del cese al fuego. Más de 200 personas. Había una familia. De esa familia, la señora y los 2 hijos, de 4 y 6. Los matan por ser auxiliadores de Israel, de acuerdo a lo que dicen los señores de Hamas. Además de eso, hay otras facciones anti-Hamas que se han ido creando y ha habido unos enfrentamientos. Pues los civiles, los que siempre han dicho los civiles inocentes que Israel está matando, los civiles están pidiendo que se devuelva a Israel, que les iba mejor con Israel atacando a los terroristas que con los terroristas libres por la calle matando gente. Eso es cierto. Es Sí, yo creo que es así. Pero hay un punto que la gente discute sobre el uso del canal del Suez, lo que tiene que ver para los judíos, y si es que mantienen lo de Gaza o no, con la posibilidad de que Israel tenga por allí a futuro hacer un canal. O sea, eso se ha analizado de pronto o se ha comentado. No sé si nos puedas profundizar un poco cuál es esa postura que hay o cuál es la inquietud que tienen al respecto sobre esa temática. Bueno, la verdad es que Israel no quiere Gaza. Isra hay gente que ha dicho que Israel es expansionista. Israel no quiere ni Cisjordania, la franja que está al lado del río Jordán, ni quiere Gaza. No los quiere. Y la razón es muy sencilla. Tal vez no lo van a decir abiertamente, pero yo sí lo voy a decir porque a mí no me preocupa. La razón es muy sencilla, es demográfica. En Israel hoy hay 2 millones de árabes que viven en Israel, que trabajan en Israel. Muchos de ellos van al ejército, trabajan en cualquier empresa israelí, común y corriente. Muchos de ellos definitivamente adoran, aman a Israel. Otros no tanto, pero igual nos pasa en Colombia con algunos que tampoco quieren mucho al país y votaron por Gustavo Petro, pero bueno. El tema es que si Israel hoy con 2 millones de árabes israelíes eh, mantiene un control político y sigue siendo el Estado judío, Israel tiene muy claro, tal vez los políticos en Israel tienen muy claro y tal vez no lo digan en voz alta, anexar Gaza, que no se quiere hacer, pero anexar Gaza sería meterle a esa población, a la población de los 9 millones y pico de israelíes, meterle 2 millones de personas más que van a cambiarte toda la demografía. Primero, son personas que no son productivas, porque en Gaza no hay, jamás no ha permitido que la gente aprenda oficios. Entonces vamos a tener que comenzar. Primero, si nos anexamos Gaza, nos toca volverles a llevar acueducto, volverles a construir carreteras, volverles a llevar
sistemas eléctricos y esto le va a costar al país. Además, el tema electoral, ¿cómo nos va a cambiar el censo electoral si se meten 2 millones de personas más? El tema médico. Entonces, imagínate Colombia, que es un país de 50 millones de habitantes, que de buenas a primeras se anexe Ecuador. Y entonces tiene que darle a los ecuatorianos, nuevos colombianos, eh, una cantidad de servicios. Bueno, uso a Ecuador de ejemplo. Ecuador es un país muy rico, pero estoy usándolo de ejemplo simplemente por la demografía, por la cantidad de gente que vive en Ecuador y que de pronto, digamos que no tuviesen servicios del Estado, no tuviesen ningún tipo de cobertura. Y de pronto recibes tú un territorio donde no hay cobertura médica, donde no hay cobertura educativa, donde no hay nada, y te toca utilizar tus recursos en ir y darles todo lo que tienen los demás ciudadanos. Entonces, eso sería muy complicado. En Cisjordania hay casi otros 2 millones. Entonces, imagínate agarrar Cisjordania y Gaza. Sería convertir un país de 9,5, 10 millones de habitantes en un país de 14,5, 15 millones de habitantes. Eh, y eso sería totalmente por toda parte donde lo veas. Los números no te permiten hacer una cosa de esas. La lógica, el sentido común no lo permite. Además de que Israel definitivamente, la mayoría de los israelíes antes del 7 de octubre del 2023 apoyaban, como yo apoyo, la solución de 2 estados. Hoy la cosa ha cambiado después de 2 años de guerra, pero después de la firma de este convenio, de este cese al fuego, todavía yo no lo quiero llamar un tratado de paz, pero sí un cese al fuego, yo creo que la situación también en Israel está cambiando. Ya paró la guerra, los problemas internos políticos que tenía Netanyahu antes están volviendo a crecer. Netanyahu no es popular y seguramente en las próximas elecciones va a haber un cambio muy grande, un cambio importante, pero igual Gaza no va a ser parte de Israel. No Ca- creo. Cambiando un poco el tema de Gaza, quiero ir a Irán. O sea, a mí me preocupa mucho el tema de Irán, no lo hemos mencionado, y Venezuela, sobre todo lo que puede verse en el enriquecimiento de uranio. La gente a veces no mira eso en su dimensión, pero a mí sí me inquieta bastante todo ese tema de lo que pueda significar en un momento dado esa presencia iraní en Venezuela, en parte inclusive en Colombia que ha estado dándose, y por supuesto en la reacción que tuvo Estados Unidos y desde luego en la forma como llevó adelante el proceso contra parar todo ese tema, porque era muy tenebroso que se diese el armamento nuclear por parte de ellos. O sea, yo no sé a fondo cómo puedas mirar este análisis, pero creo que fue una intervención oportuna de los Estados Unidos y creo que ese enemigo declarado de Israel es algo que hay que tener muy presente, y yo creo que Israel en todo su conjunto sabe cómo es en su momento esa relación con ellos. Lo que Trump llamó la guerra de los 12 días, que fueron los 12 días continuos en que Israel bombardeó sobre Irán. Solamente le faltaba una cosa a Israel por hacer, que fue ese bombardeo que hizo Estados Unidos sobre Irán. Porque Israel no tiene esa super bomba que Estados Unidos utilizó. Y no la tiene porque no cualquier avión puede cargar esa bomba. Una bomba de 12 toneladas no la puede cargar sino un avión diseñado para cargar una bomba de ese tamaño. Además llevan 2 bombas. Eh, entonces, ese bombardeo que puso punto final a la guerra de los 12 días dejó a Irán en una situación bastante precaria en el desarrollo nuclear. Pero el tema es que el ayatollah sigue teniendo en la cabeza seguir adelante con su programa nuclear y de borrar a Israel del mapa. Pero Israel no es el único amenazado.
Un Irán nuclear es gravísimo. Irán ha sido auxiliador de grupos terroristas. Y pues ha habido películas en las que explota una bomba sucia en Londres o explota una bomba sucia en Nueva York. Una bomba sucia es una bomba convencional simplemente con uranio. No genera una explosión atómica, pero sí genera una nube radiactiva que te vuelve inhabitable un sector, como Chernóbil. Imagínate un Chernóbil en la mitad de Londres, o imagínate un Chernóbil en la mitad de Nueva York, o en cualquier gran ciudad de Europa. Y ese es el susto que mucha gente tiene con un Irán nuclear, que le suministre material radiactivo a grupos terroristas que lo puedan utilizar en un atentado, no propiamente con una bomba atómica, pero sí con una bomba sucia. Una bomba sucia que genere una nube radiactiva puede matar de enfermedades como cáncer en un periodo de pocos años a todas las personas que se contaminen, que si es en una ciudad populosa como Londres, estamos hablando de millones de personas. Entonces, Irán es peligroso. Estados Unidos tiene hoy a Donald Trump, que gracias a Dios fue quien ganó la presidencia, porque yo no me imagino a Kamala mandando estos bombarderos a atacar los reactores iraníes. Eh, a Irán hay que mantenerle las riendas bien templadas. Me encantaría que lograra el pueblo iraní derrocar a ese gobierno. El gobierno de Irán ha sido el hazmerreír de los países del Golfo Pérsico después de los bombardeos que Israel hizo sobre Irán sin que un solo avión israelí fuese ni siquiera rasguñado. Israel tuvo control aéreo de Irán durante todo este periodo en el que decidieron que tenían que llevar el frente a Irán en vez de seguir recibiendo los cohetes que Irán lanzaba. Acuérdate que en una sola noche Irán lanzó contra Israel más de 450 misiles balísticos, que la gran mayoría fueron interceptados, ya sea por la aviación de Jordania. Imagínate, la aviación de Jordania entró en acción, reaccionando contra estos misiles. Gran parte fueron derribados por ellos, por la aviación israelí volando sobre el cielo jordano. Oiga, ahí están las buenas relaciones con los vecinos. Entonces, sí, Irán, para cerrar esto, Irán es de cuidado, hay que mantenerle el ojo encima, y yo estoy seguro que Trump tiene a personas muy, muy dedicadas a monitorear día a día lo que está pasando en Irán con su proyecto nuclear. Sí, Y porque... Venezuela, perdón, dejé por fuera Venezuela. Correcto. Venezuela como proveedora de uranio, Sí. ¿sí? En Venezuela, Irán ha montado fábricas de drones. Perdón un segundo, es que me han traído un café de Colombia. Aquí tomamos café colombiano, no café de otras partes. Entonces, aquí tengo mi café Bernardo. Irán montó en Venezuela una fábrica de drones. Los drones que se están usando para atacar a la fuerza pública en Colombia no son los drones grandísimos, son drones pequeños, no los drones que Irán le ha entregado a Rusia en la guerra contra Ucrania. Pero esos drones iraníes hechos en Venezuela son los que se están usando hoy contra la fuerza pública en Colombia. Entonces, Irán sigue jugando un papel importante en desestabilizar las democracias. Venezuela juega un papel importante en desestabilizar las democracias. Lo que Trump está haciendo en el Caribe no es gratis. O sea, Venezuela lo tiene bien ganado. La amenaza de Estados Unidos en el Caribe, Maduro la está sintiendo. Yo sí esperaría que Trump tenga pensado hacer una intervención, no sé si una intervención estilo extracción de Noriega, pero sí una intervención para poner fin a
esa unión entre Irán y Venezuela, con la crisis de los misiles, Bernardo, si echamos para atrás un poquito el tiempo, la crisis de los misiles fue generada por el riesgo que había de que la Unión Soviética de la época instalara misiles nucleares en Cuba. Pero es que esos misiles nucleares de esa época eran de corto alcance si los comparamos con los misiles de hoy, que pueden tener alcance de muchos miles de kilómetros. Y un misil disparado desde Venezuela podría alcanzar Nueva York. Entonces es muy peligroso y hay que tener el ojo abierto esa relación entre Venezuela e Irán, sabiendo que Irán, los ayatolas, son enemigos acérrimos del imperio norteamericano. En todo este tema, no has mencionado el Premio Nobel de la Paz de María Corina, que yo creo que fue lo que le encendió también los ánimos a Gustavo Petro. Por supuesto, María Corina está logrando en la actualidad quizás el restablecimiento a futuro muy pronto de la democracia venezolana. No sé usted ahora que está mirando y analizando cada uno de estos pasos de lo que se está dando por el gobierno Trump y las manifestaciones que hace el secretario Marco Rubio, si estamos o no cerca a que Venezuela deje y caiga este gobierno ilegítimo que se robó las elecciones pasadas, cuando perfectamente sabemos quién fue el triunfador al respecto. No sé qué postura puedas tener y qué esperes para Colombia frente a que si se termina este tema en Venezuela pueda significarnos a nosotros. Bueno, yo celebro, me alegró muchísimo ese premio Nobel a María Corina y me alegró muchísimo que a Gustavo Petro se le hubiese dañado ese día el genio. Me alegró muchísimo que a Gustavo Petro le hubiera dado a Griera de la rabia de que el premio Nobel se lo hubieran dado a María Corina. O sea, fue doble la alegría. Eh, Estados Unidos tiene esta flota frente a las costas de Venezuela y puede ser que intervenga. ¿Y qué pasaría? Para utilizar la expresión de Gustavo Petro, shu, 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 shu. Si cae Venezuela, caen los regímenes, los apoyados por Venezuela. Si cae Venezuela, eh, pues comienza a liberarse mucho, porque acordémonos que ha habido declaraciones de dinero venezolano en campañas políticas en otros países. En Argentina, bueno, hoy está Milei, ya, pero esperemos que si cae Venezuela, la oposición en Argentina se quede sin estos fondos para salir a pagarle a la gente para que proteste contra Milei. Si cae Venezuela, cae el cartel de los soles que genera un flujo de dinero gigantesco hacia Colombia, hacia los amigos de Gustavo Petro, hacia los amigos de ese gobierno nefasto. Eh, y María Corina pues ha tenido un papel increíble. María Corina ha llevado ante el mundo lo que está pasando en Venezuela. Eh, Nadie como ella ha podido ser una embajadora del pueblo venezolano, mostrando ante la comunidad europea, acá en Estados Unidos, cómo es María Corina gana el Nobel y se lo dedica a Donald Trump. O sea, es definitivamente una señal enorme de el reconocimiento que tiene Donald Trump de quién es María Corina y de todo el trabajo que ha hecho, y al revés, el reconocimiento que María Corina le da a Donald Trump como hacedor de paz, como protector de democracia. A mucha gente no le gusta Donald Trump y es verdad que a veces Donald Trump dice unas cosas que son muy mal recibidas por el tono y la forma, pero definitivamente es una persona que está haciendo muchísimo, ha terminado muchas guerras gracias a su intervención. Eh, Creo que si alguien merece el premio Nobel
el próximo premio Nobel es definitivamente Donald Trump. Si este proyecto de paz del Medio Oriente que Donald Trump ha presentado llega, sigue avanzando, esto no es una cuestión de un año o 2 años, pero si esta cosa sigue avanzando y cesan definitivamente los enfrentamientos y comienza los palestinos a trabajar en la dirección de tener un Estado con los requisitos de Estado, si alguien merece un premio Nobel, es Donald Trump. Entonces, yo pienso que el tema de Venezuela con María Corina puede ser, si cayendo Maduro, subiendo Edmundo, que es el presidente electo, el presidente que debería estar hoy gobernando Venezuela, subiendo Edmundo, y todo esto gracias al trabajo de María Corina, yo pienso que es un amanecer nuevo para Latinoamérica. Efectivamente, y hoy es en juego Latinoamérica, porque ha habido muchas situaciones en donde Cuba ha logrado a través del Foro de Sao Paulo, que lo hiciera en su momento Fidel Castro, penetrar varias de las democracias y llegar allí líderes que se vuelven tiranos y se sientan allí de una manera permanente. Uno ve Nicaragua, uno vio en el pasado todo lo que fue Bolivia, que yo todavía no estoy tan convencido de que la cosa va a salir bien en Bolivia. Me preocupa mucho lo que pueda hacer Evo Morales en la sombra, con toda esa presión que pueda ejercer, esa invitación que había hecho al NOT, pues le tuvo algún resultado. Y todo lo que está ocurriendo en Ecuador, por ejemplo, y otros temas que uno ve en Chile y todo, o sea, es Argentina misma, Brasil, es una situación de que es complejo, es un escenario en Latinoamérica difícil y creo que las elecciones próximas en Colombia van a ser cruciales en la definición de este panorama para la consolidación o no del proyecto democrático de defensa institucional colombiana frente a la pretendida radicalización de esa temática. Nosotros tenemos serias dudas de cómo pueda seguir este proceso en el cierre que viene Gustavo Petro, porque es que uno aquí, analizando las alternativas que hay y sin desconocer las locuras que a veces se le dan en la madrugada por hacer, nosotros no estamos muy claros sobre cuál va a ser la reacción final de Petro ahora que le retiraron la visa. Hoy indiscutiblemente, debe estar meditando muchas cosas. Hoy me estaban preguntando a mí que obviamente cómo le iban a pagar a Petro, si en un momento determinado al entrar en la FAP, pues lleva unas consecuencias de la muerte comercial y de la desaparición de todo, o sea, ningún banco, ningún sector financiero le va a ayudar. Entonces, hay una inquietud permanente sobre esa situación y eso hará que él, en la medida en que sienta el impacto de la provocación que él mismo gestó y del daño que él mismo hizo y de los levantamientos que quiso hacer en Estados Unidos, le lleva a una consecuencia que no es gratiniana. O sea, yo estoy convencido que el gobierno Trump no salió a hacer estas manifestaciones a través del Departamento del Tesoro solo por un tema dogmático. No, yo creo que esto tiene toda la justificación, tiene todo el rigor probatorio detrás de todas las medidas que tiene en su momento el Departamento de Estado para tener un indictment a futuro y muy probablemente va a enfrentar temas más complejos de los que estamos viendo ahora y esto apenas le pueda estar comenzando a él y yo creo que él sabe que esa circunstancia frente a Estados Unidos le va a obligar en su criterio y en su actuación personal a tomar medidas que puedan inquietar. Sí, Bernardo, el tema de cómo le van a pagar a Gustavo Petro, perdón que esté gato aquí, el tema de cómo le van a pagar a Gustavo Petro, eh, fuera de ser gracioso, porque ya están todos los corrillos, si es que le van a pagar en efectivo, porque a él le gusta el efectivo, es, Asobancaria ya dijo que se acogía, porque es que si Asobancaria no hace caso a lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha hecho, el perjudicado no va a ser Gustavo Petro, el perjudicado van a ser todos los colombianos. Y ahí sí, pues Gustavo Petro se puede poner, como dijo Francia,
puede gritar, puede llorar de malas, utilizando lo que dijo la señora vicepresidente. Eh, pero colombianos no pueden pagar por los errores de Gustavo Petro. Eh, lo que está pasando con todo el tema financiero va a poner a Gustavo Petro definitivamente en una situación, o ya puso a Gustavo Petro en una situación inédita. Tú mencionas lo del indictment. Si en Estados Unidos deciden que quieren llevar a Gustavo Petro a responder ante la justicia, ¿cómo sería una extradición de Gustavo Petro? ¿Quién firma la extradición? ¿La Corte Suprema sería quien apruebe la extradición o tendría que ir eso a la Comisión de Acusaciones? Allí también hay unos temas, dice uno, bueno, es que aquí hay cosas que nunca habían pasado. Ellos estaban muy felices diciendo que nunca un presidente colombiano había sido condenado. Y resulta que, bueno, sí es cierto, lo condenaron en primera a Uribe y lo exoneran en segunda instancia, pero lo que está pasando hoy con Gustavo Petro, eh, hombre, creo que no se compara, porque es que nunca habíamos tenido un presidente de Colombia. Primero, bueno, sin visa ya habíamos tenido a Ernesto Samper. Sin visa teníamos a Ernesto Samper. Entonces, Gustavo Petro ahí lo empató, pero le ganó, porque no habíamos tenido a ninguno en la lista Clinton. Y estar en la lista Clinton no sería raro, nuevamente, que Estados Unidos tenga un caso contra él y más adelante lo soliciten en la extradición, le pongan una circular roja. Entonces, eh, ese señor que juega un papel de víctima profesional, lo que está haciendo es dejando a Colombia en una situación de paria. Afortunadamente, los gobiernos saben que una cosa es Gustavo Petro y otra cosa somos los colombianos. Pero lo que se está logrando es tremendo, Bernardo. Y aquí yo te devolvería la pregunta. ¿Qué pasaría en caso de una solicitud de extradición? Petro está muy asustado y yo no sé si se asustó más con el retiro de los drones del que eran de los Estados Unidos que estaban ahí. Entonces él ha dejado saber que le preocupa mucho cualquier eventual hecho que tenga que ver con esa circunstancia. O sea, aquí va a pasar muchas cosas en estos 8 o 9 meses que restan de gobierno. Yo sinceramente creo que va a ser un año complicadísimo el próximo con elecciones y con todo de por medio. Y ellos tienen su forma de hacer la política y nosotros, sociedad civil, tenemos que contrarrestar mucho a través de movimientos ciudadanos, pero los partidos políticos tienen que estar a la altura del momento y tienen que desprenderse de tantos egos y tienen que ir a una unidad indiscutiblemente para mostrar una solidez en la aspiración democrática. Acá no se puede seguir pensando en esta serie de cantidades de candidatos que se vinieron de por medio a postularse, porque ya esto está en un momento muy delicado. La situación económica de Colombia está bien compleja, bien difícil. Quizás esos ingresos ilícitos del narcotráfico han llevado a que el dólar no reaccione de una manera como podría pensarse que debería estar. Lo cierto y lo evidente es que ya en este proceso electoral que se avecina es una carta crucial para el continente y es una carta crucial para Colombia. El tema electoral. Ahora, nosotros tenemos una gran cantidad de candidatos, pero yo lo veo con un poquito de tranquilidad, porque esta misma situación la hemos tenido en el pasado y vamos corriendo en el tiempo. En noviembre, el Centro Democrático va a tener un solo candidato. Hoy son cinco, pues son los cinco precandidatos. En marzo, la derecha, la centro derecha, se van a unir y van a traer varios de los candidatos a una consulta y va a haber un solo candidato. Y no solamente eso, va a haber otras dos consultas. Entonces, eh, a mí me preocuparía
Si llegamos a primera vuelta con 30 candidatos, ahí sí me preocuparía, porque pasarían dos personas que uno, digamos, no tiene forma de determinar quiénes serían en una división tan grande. Pero el proceso va estrechando, va disminuyendo la cantidad de candidatos. Hoy, por ejemplo, esa consulta que están haciendo los señores de la izquierda, que pues es una consulta buscando la reposición de votos, que esa reposición de votos para mí, que están buscando ellos, de pronto es una especie de lavado para lavar dineros mal habidos, haciéndolos pasar por gastos de campaña para poder tener muchos votos y poder tener una reposición, darle la vuelta de esa forma a un posible lavado de activos. Eso es lo que creo yo que están buscando. Habría que hacer unas investigaciones, pero porque de resto yo no veo motivos que ellos podrían tener para haber planteado una consulta interpartidista. Acordémonos que quien salga vencedor de esta consulta que están haciendo, de acuerdo a lo que ha dicho el CNE, tendrá que ir directamente a primera vuelta. Ellos esperaban hacer una consulta ahora, otra consulta en marzo. Entonces, tantas consultas eh, para la misma gente, a mí sí me parece bastante sospechoso. En fin, Eh, sí, no, estoy de acuerdo y seguramente se va a decantar los procesos y tiene que llegar a niveles más razonables que se van a dar a futuro. Pero a mí, particularmente analizando el escenario de orden público, los problemas que tenemos en la presencia de grupos al margen de la ley en zonas de control territorial y en los informes que diera a conocer la Defensoría del Pueblo sobre el panorama electoral, a mí sí me inquieta mucho las futuras elecciones en la forma como puedan presentarse y darse y la forma como tenga que garantizarse las elecciones, porque si no hay esa presencia de cubrimiento, digamos, de las fuerzas militares y de policía, pues imagínese usted cómo van a ser los testigos electorales para hacerse presentes en un lugar donde ni es, siquiera puedan llegar. ese es el punto. Ese es el punto. El tema de orden público. Una gran mayoría, o un gran número, no mayoría, un gran número de municipios hoy en Colombia están en gran riesgo electoral, en gran riesgo de tener elecciones libres por la presencia guerrillera. Ese es el tema, esto es lo que Gustavo Petro ha logrado hacer. Desde hacía muchos años, Bernardo, tú y yo nos acordamos porque lo vivimos. Hacía muchos años no mataban a un candidato presidencial. Hacía muchos años la situación del país no estaba como está hoy. Candidatos presidenciales, a Miguel Uribe lo asesinan. Hoy hay otros candidatos que tienen amenazas. Asesinaron a un concejal. O sea, la situación de orden público en Colombia está desbordada, está inmanejable. Gustavo Petro no le interesa manejarla, le interesa al contrario que se termine de deteriorar. Gustavo Petro vive en el caos. Esa es la parte que nos debe preocupar a nosotros. Que en las elecciones la gente no pueda ir a votar tranquilamente, que voten con un fusil entre las costillas. Ese es el problema. Eh, que haya muchos candidatos presidenciales, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es a dónde la gente va a ir a votar. Ese sí es el Pero, tema grave. y preocupa muchísimo más que desde que Petro se instaló en el poder, llegó a desmontar las fuerzas militares. O sea, es que lo que ha ocurrido al interior de las fuerzas militares es impresionante, o sea, tanto en las de policía. Si uno mira ahora el número de bajas que tuvo la alta oficialidad y todo lo que se dio, pues en este momento estamos en una situación supremamente compleja. Hacer un general en su trayectoria y carrera lleva más de 30 años y en la forma como han hecho estos retiros que los inició Velázquez, que fue una persona que se sabía que tenía un propósito muy claro, pues hoy vemos
a nuestras fuerzas militares muy reducidas, muy afectadas, muy temerosas, y hay rumores de que hay gente que está muy del lado del gobierno en el sentido por las retribuciones que les aumentara en unos niveles ya no de oficialidad, sino de los rangos, digamos, de ya más bajos en las categorías de suboficiales o soldados y policías. En ese escenario futuro, pues hemos visto cómo tantas actuaciones que se dieron de grupos al margen que pusieron y anularon con la participación cómplice de ciudadanías a las fuerzas militares. Nosotros nunca vimos tantas situaciones de secuestro masivo de funcionarios que están al servicio portando las armas militares sin poder hacer nada, o sea, han sido maniatados por completo. Eso a mí eso me inquieta bastante, me preocupa sobremanera, y restablecer la institucionalidad militar nuestra no va a ser cosa de unos días, va a ser un trabajo muy complicado, muy difícil si logramos tener el éxito electoral. No sé ahí cómo lleva De ese el esos, análisis. de esos militares que tú mencionas que han sido retirados, habrá que reincorporar a muchos. Eso es permitido, eso se puede hacer. Habrá que reincorporar a muchas personas muy capacitadas. El área de inteligencia está desarmada y es que en Colombia las hectáreas sembradas en coca están llegando a 350.000 y eso no se ha conseguido manteniendo unas fuerzas militares eficaces, sino todo lo contrario. El tema de los helicópteros, la falta de mantenimiento. Eh, entonces, eh, en ese punto estoy también de acuerdo contigo, Bernardo. Gustavo Petro llegó a desmembrar, a desbaratar la fuerza del Estado. Él necesita el caos. A él no le interesaba mejorar el Estado, sino empeorarlo para buscar cómo quedarse, cómo perpetuar su proyecto. Yo veo con optimismo que vamos a cambiar, que el 7 de agosto alguien nuevo va a llegar a la Casa de Nariño y a Gustavo Petro le va a tocar salir de ahí con sus corotos. Eh, Yo no tengo duda de que él va a salir el 7 de agosto del 26, pero creo que para lograr llegar allí va a ser mucho el trabajo que vamos a tener que hacer la sociedad civil, los partidos políticos y todo, porque con este personaje que nunca debió haber llegado a dirigir el Estado, que el cambio que anunció fue el completo reversazo para el desastre, nos puso en una situación muy compleja a nuestro país, y las mejores mentes, las mejores gentes de todos los sectores que quieran esta patria querida deben estar al frente en su rescate y en permitir que estos fenómenos que se dieron de dejar a la izquierda que mostrara que no sabe gobernar, pues por lo menos ya lo vieron, y ya la gente tiene que tomar conciencia de la responsabilidad de un voto puesto en una urna, lo significativo que tiene. Yo estoy muy contento con el resultado de las elecciones de los consejos juveniles, que mostraron un resultado donde se mantiene el respeto ya a las tradiciones liberal, conservadora y otros partidos, y ni siquiera se vio un asomo mayor en lo que eran las votaciones del pasado, del pacto histórico y de las corrientes, digamos, que se identifican con ellos. Entonces, para cerrar este sí, tema, me gustaría que hagas tus pronósticos al respecto sobre lo que se nos viene, y cómo miras en un momento determinado que garanticemos a través de la participación de la juventud en esa respuesta que demanda que concurran a las urnas y que se expresen, porque ese descontento hay que llevarlo a las urnas. Bernardo, tú mencionas que hay que trabajar muy duro para llegar con una persona, un adulto responsable a la presidencia el 7 de agosto del 26. Yo estoy de acuerdo. Y además agrego, después de eso, el trabajo va a ser peor, todavía va a ser más exigente. ¿Por qué? Porque es que nos toca llegar no a construir sobre lo construido, sino a reconstruir lo destruido. Y eso no va a ser fácil. Reconstruir un sistema de salud
donde hoy en día hay una desconfianza de los inversionistas, porque es que una clínica eh, requiere inversión. ¿Y cómo vas tú a traer inversionistas de nuevo para que confíen en el país de que no va a llegar un Gustavo Petro 2.0? Hay que hacer un trabajo muy, muy concienzudo. Vamos a tener que trabajar todos, a ponernos la camiseta de la Selección Colombia para poder trabajar por el país. Hay que reconstruir el país. Hay que tener a la raya, porque Gustavo Petro, imagínate, ya sabemos lo que es en la oposición. Ese paro criminal del 2021 fue patrocinado por Gustavo Petro. Él ahora, de expresidente, va a salir a intentar hacer lo mismo. A menos que Estados Unidos se lo lleve y le ponga su overol naranja, pero bueno, ese es otro tema. Sobre las juventudes, yo estoy muy optimista. Eso que tú mencionas del Consejo de Juventudes eh, es un indicador de que los jóvenes están interesados, están despertando. Gustavo Petro llegó a la presidencia con dos votos muy importantes. El de los jóvenes, a quienes le quedó mal. Les prometió una cantidad de cosas, les prometió condonar ICETEX, y no solamente no les condenó ICETEX, sino que les clavó intereses más altos. Intereses que antes no pagaban, ahora sí están pagando ICETEX. Les prometió una gran cantidad de cosas. Se acabó el programa Mi Casa Ya, el tema de la salud. Gustavo Petro ha perdido muchísimo apoyo y muchos jóvenes que salieron a votar por Gustavo Petro no van a repetir el error de votar por Gustavo Petro. Por supuesto, no por Gustavo Petro, pues no hay reelección, sino por su proxy, por su marioneta. Eh, Vemos a muchos jóvenes que antes, cuando llegaba Álvaro Uribe a una universidad, salían a decirle Uribe, Paraco, 6402 y otra cantidad de cosas, pero hoy llega Uribe a una universidad y los jóvenes salen a hacerse selfies con él. Las cosas han cambiado. Nosotros vemos los foros del Centro Democrático cuando se hace un foro en un salón para 2000 personas y vemos que el salón se llena y se queda gente afuera. Y vemos la cantidad de jóvenes que están entrando. Entonces uno dice, el país tiene futuro. Yo, por eso lo que decía yo hace un rato, de que con Gustavo Petro, Colombia tocó fondo. Gustavo Petro es esa droga que hizo que el adicto tocara fondo y ahora quiera rehabilitarse. Yo pienso que Colombia se va a rehabilitar, vamos a tener futuro y creo, yo estoy optimista, Bernardo. A mí que me tocó salir del país por amenazas, me tocó, no fue fácil, pero estoy optimista. Y tenemos una tarea grande por cumplir, esa expresión de reconstruir sobre lo destruido es una frase crucial para el programa La Concordia en cuanto al trabajo que nos espera. Colombia es grande, es una nación hermosa, es bella y es nuestra. Y no nos vamos a ir de nuestra casa y vamos a trabajar por ella, para ella y con un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. Creo que debemos cerrar ya por hoy y despedirnos y quedo muy agradecido de habernos acompañado en este programa tan poco largo, pero creo que tuvo la posibilidad de tratar muchos temas que son de gran interés tanto en Estados Unidos como en Colombia. David, muy agradecido contigo, creo que ha sido un excelente programa, esperemos que tenga la difusión como se va a necesitar cada vez que difundamos más para todo lo que estamos trabajando y a ti muchos éxitos en la aspiración futura. Antes de que respondas ahí, David, yo sí tengo una última pregunta que me gustaría hacerles antes de cerrar y es pronósticos. ¿Qué pronósticos tenemos para los nuevos ingresos a la lista Clinton del entorno de Gustavo Petro? Se sabe que se vienen más nombres. ¿Ustedes quiénes creen que pueden ser los ganadores? Bueno,
para ese precio de premio, perdón, para ese premio tan perseguido de entrar a la lista Clinton, yo pensaría que están de candidatos Daniel Quintero, pensaría que están de candidatos algunos de los ministros que tiene hoy Gustavo Petro, de pronto el renunciado ministro de Justicia, algunos legisladores de los de Gustavo Petro. Mucha gente me ha dicho, oiga, ¿y usted qué opina de esta persona en particular? Ha habido petristas y artistas que han apoyado este proyecto. Yo no quiero ponerle nombre de personas de particulares, porque no creo que sea pertinente, pero yo sí creo que legisladores de afines al gobierno, y hay bastantes, podrían caer dentro de esa lista y podemos pensar, por ejemplo, en algunas personas de la campaña de Gustavo Petro, como el señor Roa. Ese creo que también es candidato muy opcionado a entrar en la lista. Se habla de que hay por lo menos unas 37 personas más que van a ingresar, pero yo me quedaría por lo pronto con esos nombres que te acabo de dar. Yo creo que mi voto va por Laura Sarabia y Seguro. Roy Barreras. O sea, de los que tú dijiste ahí, me faltaban esos dos. Y muy seguramente Jaramillo también por el tema de la campaña. El Sí, nombre, sí, sí. Jaramillo también, por supuesto, tienes toda la razón. al- El señor Roa, pues también por el tema de la campaña. Eh, Laurita Sarabia, no sé, yo creo que sí, pero no sé si estoy hablando más con el deseo que con la razón, porque Laura Sarabia, pues en campaña no tuvo un papel económico, pero pues está el tema de las maletas. yo noto que hay una preocupación inmensa en otros sectores y en otros personajes que han salido a decir que no van a entregar su visa y que defienden toda la temática en Estados Unidos. Yo pienso indiscutiblemente que ese golpe que dio el presidente Trump al retirar estas 4 visas a través de lo que dispuso el Departamento de Estado ya cambia por completo el escenario en lo que se va a venir acá internamente en Colombia. Y si van a llegar esas otras, porque aquí ya la gente está expresando nombres y nombres, pareciera pues que todo el mundo quisiera ya decir allí, tengan en cuenta esto, no, esos son procesos complejos, largos y demandan siempre una actuación probatoria previa, o sea, allá no tienen la característica de precipitarse, sino que por el contrario se documentan muy bien porque saben que todos esos procesos tienen que llevar a un resultado y que van a pasar por cortes a futuro. O sea, bien interesante lo que están mirándose y confiemos a ver a dónde vamos a llegar. Y gracias, Diego, por preguntar. Seguramente vamos a ir viendo en estos días la incorporación de otras personas allí sobre la base de las conductas que han tenido en el pasado que ya deben estar documentadas. Por eso te decía, Bernardo, hace un rato, que Gustavo Petro hoy huele maluco. Personas que en el pasado le decían, presidente, yo a usted lo amo, hoy ya dijeron, oiga, presidente, yo a usted lo amo, pero amo más mi visa. Es verdad. Y ese personaje está muy nervioso y está haciendo pinitos y cruce de dedos para que no lo van a incluir eventualmente en la lista Clinton. Muy diciente el silencio de ciertas Sí, personas. Muy diciente. Ese vecino tuyo allá en Estados Unidos debe estar muy preocupado. debe estar bastante, bastante preocupado. Bueno, en fin, entonces hoy es un día grandioso. Terminaremos un domingo celebrando una semana que va a ser histórica. Esta semana nunca se va a olvidar en el tema de lo que fue el cierre del mes de octubre y las decisiones tan trascendentales que se dieron tanto en Colombia como en el exterior. De nuevo, David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bernardo, invitarme aquí a compartir tu audiencia. De verdad, muy, muy agradecido. Eh, es un honor y un placer. Un abrazo gigante entonces y muchísimas gracias por participar acá con nosotros.
Gracias.